Pues debido a fallas en la tecnología, tengo que hacer otro video. Y bueno, vamos a empezar con lo de las oportunidades, amenazas, del macro y microanálisis. Sí, la tarea que les dejé es primero pues, leer y analizar la presentación adjunta. Una presentación que ya les había mandado, pero que le aumenté 11 diapositivas más. Ahorita la vamos a checar poco a poco. Este, la segunda tarea de las 11 diapositivas que mandé, van a crear una matriz FODA de mi persona, bueno, de cada quien, de su persona, cada quien la suya, evidentemente, que incluya el macro y micro análisis, tomando en cuenta análisis Pestel y las fuerzas de Porter. Tarea número 3, como equipo, y de las últimas 11 diapositivas, vamos a crear una matriz FODA de la empresa que crearon, que incluya el macro y micro análisis también, ¿verdad? Esto es, bueno, de la empresa que ustedes crearon desde que comenzamos el cuatrimestre y en equipo. Este, eh, Hice una anotación en el punto número 4, dice la matriz FODA que van a crear. Solamente tiene que incluir los cuadros de oportunidades y amenazas, no incluir fortalezas y debilidades. Es decir, lo siguiente, ese cuadro solamente debe contener, por decirlo de la siguiente manera, ay, solamente debe contener los cuadros de oportunidades y amenazas, ¿ok? Entonces, solamente va a tener estos dos, oportunidades y amenazas, solamente esos dos cuadros. Fortalezas y debilidades, los cuadros que están arriba, esos no, ¿sale? Muy bien, vámonos pues a lo que estábamos leyendo. Aquí tenemos el archivo que les he mandado, análisis FODA. Bueno, todos sabemos que un análisis FODA, pues es como ya me mandaron su tarea y creo que todos lo saben bien. Es un análisis que se hace sobre el entorno de la empresa y sobre el, el yo de la empresa, sobre lo que hay dentro de la empresa y nos sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Basado pues en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lo utilizamos todos nosotros. Cuando lo utilizamos, pues cuando empezamos un nuevo proyecto, cuando cambiamos un departamento, cuando creamos un departamento, etcétera. Una vez al año, aunque pensemos que no lo necesitemos, siempre lo vamos a necesitar. Bueno, ¿cómo se hace? Pues ya, esto ya estuvo bien explicado. Vamos a empezar aquí. Oportunidades de amenazas, análisis del macro entorno. Aquí vamos a ver lo que es el análisis Pestel. Análisis Pestel, aquí viene, creo que viene explicado esta imagen que está aquí. Vamos a ver las variables políticas, variables económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. ¿Ok? En análisis del macroentorno se encarga de estudiar aquellas variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que afectan, yo también le pondría, o que benefician, que dan una oportunidad a la empresa desde su entorno más lejano y que nos puede ayudar a identificar oportunidades y amenazas. Ok, vamos a ir rápidamente pues con las variables políticas. Bueno, antes de continuar, las variables que nosotros vamos a estar viendo, el análisis Pestel, es aquel análisis que nosotros vamos a hacer acerca de estas variables que vienen desde afuera. Son cosas que la empresa no puede controlar. Son cosas que vienen totalmente de afuera de la empresa, ¿sí? Hablando, por ejemplo, acerca de las variables ambientales, ¿no? Que también entraría un poquito aquí la parte del clima, por decirlo de alguna manera. Si yo tengo una empresa que se encarga de poner fiestas
y me piden una fiesta al aire libre, y ese día llueve, es una oportunidad, pero a la vez es una amenaza, es una oportunidad para que yo pueda mejorar mi empresa y estar prevenido en el futuro para poder tener carpas cerradas o poder tener carpas con un techo que no se moje, pero también es una amenaza porque, bueno, no siempre puedo prever este tipo de cosas, ¿no? La, en la actualidad tenemos una situación que es algo alarmante, que es lo de la pandemia. Esta situación, ¿cuántas empresas de México pudieron prever esta situación? ¿Cuántas empresas en el mundo pudieron prever esta situación? Poquísimas, estoy seguro de eso, poquísimas. Vámonos pues de lleno con las variables. Estos son algunos ejemplos que yo puse. Estas variables ustedes pueden incluirlas. Aclaro, porque me hicieron la pregunta hace rato. ¿Hay que incluir todas estas variables? No necesariamente. Es decir, sí hay que incluir variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, pero no necesariamente las que están aquí. Ahora, si quieren incluir las que están aquí, está perfecto por mí. Eso no quiere decir que necesariamente tienen que incluir todas. Vamos a incluir las que tengan que ver con mi empresa, con la empresa que creé, o con mi persona, en este caso, ¿no? Ahora, en la cuestión personal, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues realmente no es tan difícil, ¿no? Todos tenemos una meta en la vida. Todos tenemos un logro que queremos hacer. Si mi meta en la vida, si mi meta como persona es, no sé, terminar mi carrera, pues adelante, esa meta está perfecto, ¿no? Entonces, en base a esa meta voy a empezar a hacer yo mi análisis PESTEL, ¿no? Políticamente, ¿qué es lo que me ayuda para lograr mi meta en la vida? ¿Cuáles son las políticas que hay ahorita en el país que me benefician para terminar mi carrera? Económicamente, ¿cuáles son los ciclos económicos por los que estoy pasando? La inflación, ¿qué tanto me ayuda? Es decir, si estoy trabajando para yo pagarme mi carrera, ¿qué tanto me ayuda la inflación? La inflación es expresamente, la inflación es qué tanta sube el precio de las cosas en relación con lo que yo gano, el ingreso per cápita. Y así con cada una de las cosas irnos y ver cómo el aspecto social me beneficia a mí, el tecnológico, el ecológico y el legal. O sea, todo esto enfocado a mi meta en la vida, ¿sale? Si no tenemos una meta en la vida, que yo creo que para este tiempo ya deberían tenerlas, pero digo, si no la tienen muy válido, sería un buen momento para que pudieran plantearse una meta en la vida, ¿no? O bueno, por lo menos su siguiente meta en la vida. Sale, pues empezamos con el macroentorno y todo eso también aplica para la empresa. Mm, variables políticas, dice, diferentes políticas de gobierno nacionales y locales, subvenciones públicas dependientes de los gobiernos, política fiscal de los diferentes países. Hablando de la política fiscal, es que le comentaba a sus compañeros hace rato, vivimos en un paraíso fiscal que también puede convertirse en un infierno fiscal, ¿no? ¿Por qué paraíso fiscal vivimos aquí en México? Porque realmente las empresas no pagan lo que deberían pagar y hay muchos apoyos gubernamentales y también por parte de la Secretaría de la Administración Tributaria, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Para que nosotros podamos pagar y aplazar. Políticas de diferentes países, modificaciones a los tratados comerciales. ¿Con quién tiene tratados de libre comercio México? ¿Y cómo benefician a mi empresa? Si yo voy a querer exportar chiles, por ejemplo, si quiero exportar chiles, ¿con qué países puedo exportar ese tipo de alimentos? ¿Y qué países pueden importarme a mí, por ejemplo, semillas si quiero plantar chiles diferentes? Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. Aquí vivimos algo así ahorita, ¿no? Cambios de partidos políticos en los gobiernos. Venimos de una
de un gobierno de 70, más de 70 años, yo creo que pegándole los 100 años del PRI, paternalistas, a más no poder estos hombres, este, y de repente entramos ya a una etapa en la que la izquierda comienza o se ven indicios de que quiere reinar la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo el gobierno de antes nos ayudaba? ¿Cómo el gobierno de ahora nos ayuda? Hay quienes, por ejemplo, dicen que fue el mejor cambio que ha tenido México. Hay quienes dicen que no es un buen cambio, que de hecho vamos para atrás. Hay que analizarlo y hay que analizar las conveniencias que tengamos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que este señor pues sí apoya mucho muchas cosas, veo que también tiene muchos desaciertos, cosas con las que no concuerdo bastante, cosas con las que sí, pero personalmente y como empresa, ¿cómo me está afectando esto? ¿Cómo me afecta a mí el hecho de que este señor haya entrado al gobierno? ¿O cómo le afecta a mi empresa que este señor haya entrado al gobierno, no? Él es una persona extremadamente, cuida mucho por los intereses de las personas y descuida mucho los intereses de las empresas, me parece a mí eso. Pero bueno, opiniones, ¿no? Variables económicas, ciclos económicos. ¿En qué ciclo estamos de la economía en México? ¿En qué ciclo estoy yo de la economía? En México estamos en una recesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas van en picada hacia abajo, evidentemente. Que que ahorita las cosas cuestan más de lo que ganamos. Que lo que estamos ganando o que el salario mínimo no está alcanzando para poder comprar lo básico para que una familia coma. Eso quiere decir recesión. Política económica del gobierno. ¿Cuál es la política de la economía del gobierno? ¿El gobierno qué piensa respecto a la economía? ¿Cómo ve la economía? ¿Piensa que está bien? ¿Piensa que está mal? ¿Qué apoyos tiene económicamente? Inflación. El hecho de que las cosas cuesten más cada vez, la inflación, es decir, se nos infla el precio de todo. Por ejemplo, ahorita no sé si fijaron, la canasta básica subió el huevo, subió la leche, subió los granos, sube todo, pero nuestro sueldo no sube, ¿verdad? Se queda igual. Eso es la inflación. Niveles de renta, que el país tenga más ingresos per cápita de lo normal o que tengamos para vivir una vida económica, que seamos rentables como país. México, pues la verdad es que no somos muy rentables, pero también tengo que decirlo, no somos el país que está más abajo. ¿No? Vivimos en un buen país, en un país economista, en un país con una sustentabilidad bastante buena, sostenibilidad bastante aceptable y que creo que todos nosotros podemos salir adelante si así lo deseamos. Tasas de desempleo, hay que estar atentos porque la tasa de desempleo va a aumentar próximamente. ¿Cómo me afecta esto a mí, no? Y ahora, la economía, específicamente la economía, si yo como país no cuido la economía y yo como empresa no estoy atento a la economía, ¿cómo la economía va a afectar a las personas que me rodean? Y esas personas que me rodean, si tienen mala economía, si hay muchos desempleos, ¿qué es lo que sigue, muchachos? Crímenes de la economía baja, de una mala economía, de una tasa de desempleos elevadísima o infladísima, como la que va a ocurrir, se prevé. Lo que sigue son los crímenes y crímenes menores, porque ahorita tenemos el crimen organizado, ¿no? Y hasta cierto punto estamos acostumbrados a eso. Y el crimen organizado, pues hasta cierto punto podemos decir que medio ayuda a la economía y no se mete con los civiles. Pero el crimen menor, el crimen que ya es de dame tu cartera, me entro a robar una tienda, ese sí afecta a todos. Y es bastante preocupante. Prever esas cosas nos ayudarían bastante. Eh, Variables sociales, estructuras de edades cambiantes de la población. A veces la población es muy vieja, a veces la población es muy joven, dependiendo de los ciclos que existan. A veces hay más gente de edad avanzada que gente de joven. Estructura familiar en permanente cambio. Si hay gente divorciada más que gente casada o más gente soltera que, que gente